Y tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho a Viridiana Ríos, analista política, académica, que me haya tomado la llamada para hablar de un texto que escribió para el periódico El País, que me gustó mucho, que se llama, dice, en México ya nadie puede comprar casa. Y empieza a hacer un análisis de qué fue lo que pasó. Da una cifra, 950,000 familias, o sea, casi 1,000,000, quisieran tener un crédito hipotecario y no lo pueden obtener. Y cuando se mete a los datos se da cuenta que además es un fenómeno generacional, que no es una cuestión solamente de origen socioeconómico, de nivel educativo, etcétera, sino que son la gente joven, profesionista, no tiene acceso al crédito. Cuéntanos un poco, me parece muy, muy interesante también porque es un retrato de algo que enfrenta varias generaciones jóvenes hoy en día. Así es, Denise. Bueno, primero agradecerte por leer el artículo en El País, saludar a tu auditorio, y me gustaría comenzar con un dato que me parece tremendamente cruel, y es que en México el 71% de las personas que no están pudiendo acceder a un crédito hipotecario tienen licenciatura y el 73% tienen un empleo. Entonces, comienzo con este dato porque me parece que refleja lo que tú dices, que no son pobres, no son desempleados, no son personas con bajo nivel educativo. Tendrían que ser la característica, es más, tienen el perfil que uno pensaría el banco busca, es una persona joven, preparada, con empleo. Así es. Pero bueno, está la promesa, digamos, de que tener educación superior abriría las oportunidades para adquirir patrimonio, pues en este país resultó falta. La falta de acceso a la vivienda es además, como bien mencionas, un fenómeno generacional que ya está causando enojo. Recordarás que hace unas semanas, hace un par de meses incluso, se empezaron a dar protestas en varias ciudades, Ciudad de México, Monterrey, también en Guadalajara, principalmente encaminadas hacia este enojo de que las rentas han subido, de que las personas ya no pueden acceder a un crédito hipotecario y culpando a los nómadas digitales de este problema. Sí, que tú aclaras que ese fenómeno no es el que lo explica, ¿no? Sin duda lo está agravando, pero este fenómeno lo precede. El fenómeno de la falta de acceso a la vivienda precede a los nómadas digitales, y no creo que debamos tener una visión xenófoba de que expulsar a estas personas que al final del día son una derrama económica importante para las ciudades donde están llegando, sea lo que va a resolver el problema de vivienda. El problema de vivienda empezó hace mucho tiempo, y me comentaba una gran académica, Carla Escoffier, de hecho ella es académica en la Facultad Libre de Derecho, una frase que a mí me encantó y que ahora repito y te cuento a ti para tu auditorio. Ella dice: el problema es que se confundió la política en favor de las vivienderas con la política de vivienda, y no es lo mismo apoyar a las vivienderas, a las constructoras, como se hizo, que ampliar el acceso al derecho a la vivienda. Y bueno, recordarás, Denise, algo que tú has cubierto ya en ocasiones anteriores, el apocalipsis de viviendas abandonadas. Horrible, en las afueras de las cientos ciudades. De miles de viviendas, se estima a cerca de, si recuerdo correctamente, 3. ¿Viviana? ¿Viri? Tuvimos un problema ahí con la comunicación, Denise. Creo que fue muy claro el momento, pero bueno, vamos a recuperarla porque sí es muy interesante y estaba diciendo ella, claro que durante una época y sobre todo después del gobierno de Calderón, fue muy impresionante cuando lo que veíamos hubo una especie de boom de vivienda barata. Inmobiliario, sí. Lejos de los centros de las ciudades. Mira, vamos a una pausa. Se abandonaron después completamente. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí con Viridiana, que se nos había cortado la llamada, pero Viridiana, nos quedamos en el tema justamente de este desarrollo que fue particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, de enormes áreas donde se construían vivienda barata en las afueras de las grandes ciudades y además sin ningún tipo ni de transporte ni de nada, y que efectivamente fueron abandonadas por millones. Pero bueno, cuéntanos sobre el tema del acceso. Decías, eso era una prueba de que había
claro apoyo al desarrollo de las vivienderas, no de los que querían comprar una vivienda. ¿Y qué está pasando ahorita? Bueno, actualmente seguimos con un rezago tremendo de vivienda abandonada, pero vivienda que no sirve porque está lejos, porque no tiene servicios. Me fui corta con el dato, lo revisé, son 680,000 viviendas que todavía están abandonadas. Para ponerte esto en perspectiva, esta es la cantidad total de viviendas que hay en Querétaro. Entonces, imagínate, es un pueblo abandonado del tamaño de la ciudad de Querétaro. Sí, una ciudad. Ajá. Es una ciudad completa. Hay que obviamente revolucionar la política de vivienda, porque hoy por hoy no se están pudiendo dar créditos a las personas para comprar una vivienda. Te pongo un ejemplo, en Ciudad de México, la vivienda promedio cuesta 2.5 millones de pesos, en Querétaro, 1.1 millones de pesos. Si tú vas al banco y pides un crédito, tienes que tener ingresos mensuales comprobables de cerca de 50,000 pesos para que te den un crédito por esas cantidades. Entonces, eso significa que solamente el 10% más rico de México está pudiendo tener acceso a la compra de vivienda nueva, al menos en las principales ciudades de este país. Bueno, pues sí, muy impresionante. Y obviamente eso sería una pregunta para las, pues cuál es la política de las inmobiliarias, de los bancos, de los bancos para dar créditos. No solo eso, necesitamos también, como bien mencionas, esa es una parte crítica, promover la competencia en la banca para reducir las tasas, pero además hay que imponer, yo pienso, medidas incluso un poco más audaces. Por ejemplo, podríamos pensar en un impuesto progresivo a la vivienda desocupada. En ciudades como México, como la Ciudad de México, en ciudades como Monterrey, muchas personas han comprado vivienda que tienen a vacía, y al existir tanta vivienda vacía como un producto de inversión, pues se han generado aumentos en los precios, porque pues se encarece, digamos, la cantidad de vivienda realmente disponible para las personas. En otros países existen regulaciones. Eso no va a quitar eso no va a quitar la dificultad del acceso al crédito. El acceso al crédito, pues tiene que ser que haya una correspondencia entre nivel de ingreso y posibilidades de acceso a una vivienda vía el crédito, ¿no? Sí, pero eso sí dinamizaría la cantidad de viviendas que habría en el mercado. Porque probablemente habría gente que diría, yo no quiero pagar ese predial que me cobran por tener mi vivienda deshabitada. La voy a poner más barata. Yo la vendo. O la pongo más barata en renta. Ajá. Correcto, o la pongo en renta. Ese es otro gran problema. El problema no es solo que la gente no está pudiendo comprar, la gente tampoco está pudiendo rentar, porque se ha permitido que las personas que arrendan departamentos y viviendas, sobre todo en las ciudades, pidan a las personas requisitos que son inalcanzables. Te piden que de entrada pagues varios meses, te piden además que tengas otra propiedad. En ocasiones esa propiedad tiene que estar en la misma ciudad en donde estás rentando, lo cual es absurdo. Sí, porque no vives ahí. Ajá, sí. Entonces, bueno, claramente la oferta de viviendas pues debe ampliarse, digamos, desde varias dimensiones. También es importante verificar el uso de suelo. Habría que pensar en zonas más densificadas, habría que también pensar incluso en el Estado como propietario de vivienda y que diera renta. La vivienda pública existe en Europa, existe en varios países. En Estados Unidos no ha funcionado tan bien, pero podríamos inspirarnos en algunos modelos europeos para romper el paradigma actual de que la propiedad tiene que ser completamente privada. Podría ser una mezcla privada-pública y así brindar acceso a las personas jóvenes, porque las generaciones de millennial para abajo no están pudiendo comprar casa. Los que tienen casa son los que se las heredaron sus papás o los que las van a heredar cuando sus papás mueran, pero dada la cantidad de años que ahora están viviendo las personas, pues muy probablemente van a tardar muchísimo más en heredar esas viviendas también. Entonces viene una crisis profunda en materia de acceso a la propiedad, sobre todo en las principales ciudades de México. Bueno, pues importante este tema y planteas en el artículo, planteas algunas soluciones y estas diferentes vías, pero interesante la verdad, y me parece, creo que el dato que das que me parece impresionante es personas con trabajo fijo, con un ingreso que está bien, no tienen acceso al crédito inmobiliario porque hay un salto cuántico entre eso
y los precios de las viviendas y lo que tendrían que pedir como préstamo. En fin, efectivamente creo que hay una, ¿cómo le llaman los economistas? Tú sabes de eso, pero hay una deformación del mercado. Una falla de mercado. Una falla de mercado, claramente. Pero es una falla de mercado que requiere la intervención inminente de las autoridades para resolver este problema, que no es continuar sentándote a la mesa con las vivienderas. Interesante nada más decirte, porque justo ahorita recibo un mensajito de 2 personas. Uno que me dice, lo mismo pasa en Europa, lo mismo está pasando en Inglaterra, es tal la inversión, simplemente, digamos, una inversión que en vivienda como una cuestión simplemente de meter ahí el dinero en lugar del banco y de dejar departamentos vacíos, que es imposible, por ejemplo, en la ciudad de Londres, París, y me dicen que también ocurre en Israel. Es decir, es un fenómeno que va más allá de nuestro país. Interesante. Sí, claro, Denise, la financiarización de la vivienda, es decir, el uso de la vivienda como un activo de capital más que como una propiedad para ejercer el derecho a la vivienda, es algo que está sucediendo en todo el mundo y que se ha acentuado en la última década en que las tasas de retorno eran muy bajas. Recordaremos que pasamos muchos años en que pues las tasas de la Fed eran prácticamente cero. En ese momento, adquirir una vivienda y ahorrar de esa forma se volvió pues accesible para muchas personas. Muy probablemente esto empiece a cambiar, pero bueno, para eso está el Estado. El Estado está para dinamizar los mercados que están congelados, corregir las fallas, y esto de verdad nos va a implosionar. Es ahorita el momento en el que lo tenemos que resolver, y eso requiere salir de la caja. El Infonavit no es suficiente. El Infonavit está haciendo grandes cosas, de hecho yo también tengo una nota al respecto, pero la gran mayoría de los trabajadores en este país no son formales. Entonces no están pudiendo acceder a esas facilidades otorgadas. Entonces, sin duda, pues a pensar fuera de la caja. Yo propongo el listado largo de propuestas, no son mías, provienen de la investigación de muchísimos académicos, todos los cuales están citados en el artículo también. Entonces, pues simplemente desempolvar, digamos, este tema y sacarlo, ¿no?, a la luz, porque de pronto parece que solo hablamos de las elecciones. Sí, sí, tienes toda la razón. Y bueno, todavía no, se va a poner peor. Pero bueno, sí, pues sí, es verdad, pero es un esfuerzo y que lo tenemos que hacer de justamente mantener los temas que importan y que le importan a todo mundo en la cotidianidad, en lo cotidiano y en sus vidas y en la construcción de sus proyectos de vida, y este es fundamental. Te agradezco muchísimo y no he leído el otro que acabas de citar, pero lo haré y ojalá lo podamos platicar próximamente, el del Infonavit. Gracias, Viridiana. Claro que sí, al contrario, un saludo, Denise. Gracias, te lo agradezco.